El silencio en mi pecho me dijo que había muerto en ese preciso instante. Fue una muerte silenciosa e indolora, en medio del caos que yo mismo había contribuido a crear. Me llamo Mateo, tengo 42 años, y antes de que mi corazón dejara de latir, era solo un eco en mi propia casa. He vivido toda mi vida en el barrio de Coyoacán de la Ciudad de México, un lugar vibrante y colorido, pero para mí se había convertido en nada más que un telón de fondo para mi agotadora rutina. Mi vida era una paradoja. Fuera de casa, dirigía las obras, pero dentro no podía controlar mi propia presencia. Desperté con la oscuridad del amanecer, con el aroma de un café fuerte que bebí demasiado rápido, solo para tener energía para el primer paso de otro día de viaje. Mi rutina era una carrera contrarreloj y siempre perdía. El día empezaba antes del amanecer, con el sonido del despertador sacándome de la cama, y terminaba tarde en la noche, con el olor a comida enfriándose en la mesa, porque llegaba exhausto. Era capataz de obra, pero mi mayor obra se desmoronaba dentro de mi casa, y estaba demasiado ocupado para darme cuenta. El único descanso que me permitía era echar un vistazo rápido a mi teléfono. Revisé mensajes, respondí correos electrónicos, y en cuestión de minutos la ansiedad de perderme algo me consumía. Por la noche estaba tan agotado que apenas podía comer, y me perdía en las redes sociales mientras mi hijo Santiago, de 8 años, jugaba videojuegos solo. La vida en nuestra casa en Coyoacán era una paradoja silenciosa. Las calles del barrio rebosaban de color, de música, de conversaciones animadas y del aroma de las tortillas y los chiles que mi esposa, Sofía, preparaba con tanto cariño. Pero para mí, todo esto era solo ruido de fondo. La casa misma era un lugar donde estábamos todos juntos, pero separados, cada uno en su mundo. El eco no era el de conversaciones, risas, ni la alegría de un niño, sino el de las notificaciones. Notificaciones, sonidos de videojuegos y el silencio de la comunicación perdido en el aire. La comida enfriándose en la mesa y mi mirada fija en la pantalla eran el retrato perfecto de la ausencia. Yo era el padre de Santiago, pero mi atención estaba en otra parte. Mi hijo de 8 años vivía en un mundo de píxeles y sonidos electrónicos, un mundo donde se refugiaba de mi ausencia. Pensaba que los videojuegos eran buena compañía. Al fin y al cabo, lo mantenían ocupado mientras yo, el proveedor, me mantenía ocupado con el trabajo y con mi celular. La ansiedad de estar siempre conectado me impedía estar presente. El miedo a perder una oportunidad, noticias importantes en línea o lo que hacía la gente, era mayor que la necesidad de estar con mi familia. Mi orgullo me hacía creer que les estaba dando lo mejor, incluso cuando estaba ausente. Y solo me daría cuenta de esta ausencia cuando la vida me cobrara el precio más alto. La tragedia no me hizo ningún ruido, no de inmediato. Esa calurosa tarde de sábado, que debería haber sido un momento de descanso, fue cuando el mundo dejó de girar. Estaba en el sofá con el teléfono en la mano, la pantalla brillándome en la cara, hipnotizado por los videos de TikTok. El sonido de mi vida era el sonido de las notificaciones. Eran las 3 p.m. y estaba completamente ajeno al mundo. Escuché el grito de Sofía, un grito agudo, mezclado con el sonido del tráfico afuera. Levanté los ojos de golpe, pero mi cuerpo tardó en reaccionar. La voz de mi esposa, que nunca antes había sonado tan desesperada, me despertó de mi trance. Corrí al patio trasero y vi la escena que lo cambiaría todo. Santiago yacía inmóvil, el balón de fútbol a centímetros de su manita. El olor a tierra mojada y maleza invadió mis sentidos, mientras que el sonido de algo rompiéndose me llenó de pavor. Miré hacia arriba y vi la estructura del techo, inestable, con tejas rotas esparcidas por el suelo. Santiago había trepado el muro para recuperar la pelota. La estructura se derrumbó sobre él. El dolor, el miedo y la desesperación me golpearon como un puñetazo en el estómago. Mis piernas se paralizaron. No podía respirar. Lo único que podía oír era el grito de Sofía y el sonido de mi propia respiración. Fue en ese momento que algo imposible sucedió. Mi pecho explotó de dolor. Un dolor tan intenso que me lanzó hacia atrás. Mi cuerpo cayó al suelo, junto al cuerpo inmóvil de mi hijo.
Fue en ese momento que comenzó mi experiencia de muerte. La primera sensación fue de ingravidez, como si flotara. Era como si estuviera dentro de un globo y la atadura que me sujetaba a la tierra se hubiera cortado. Mi cuerpo, el dolor, la desesperación, todo se convirtió en una carga que ya no necesitaba llevar. El contraste entre el caos externo y la paz interior era aterrador. Los gritos de Sofía, las sirenas que se acercaban, el sonido de algo rompiéndose, todo esto se convirtió en un sonido distante. Y en medio del caos sentí paz. Y esta paz me asustaba, porque sabía que no era normal. De repente, la sensación de flotar se intensificó. Y entonces me vi a mí misma. Vi mi propio cuerpo tendido sin vida junto al de mi hijo. Vi a Sofía sacudiéndome, rogándome que respirara. Tenía el rostro inundado de lágrimas, sus ojos llenos de desesperación. Le temblaban las manos, pero no se rendía. El dolor que sentía era palpable, y yo, incluso sin mi cuerpo, podía sentirlo. Su desesperación resonaba en mis oídos, mezclada con el sonido de mi propia respiración, que ya no existía. Era solo una espectadora, presenciando la escena más dolorosa de mi vida. Y fue en ese instante, en ese momento de absoluta impotencia, que una luz me envolvió. Era tan brillante que no podía ver su origen. Era una luz que no me cegaba, sino que me calentaba. Era una luz que no me quemaba, sino que me llenaba. Y en medio de esta luz apareció un ser de luz. No podía ver su rostro, pero su presencia era inconfundible. Era como si el universo entero se hubiera concentrado en ese punto, y la paz que había sentido antes se intensificó. Una paz profunda e incondicional que me hizo olvidar el dolor, el miedo y la culpa. Mi corazón, que se había detenido, ahora se sentía completo. Su voz, suave y clara, resonó en mi mente. No era una voz que saliera de su boca, sino de su alma. Y el primer mensaje que me transmitió fue: no moriste por accidente. Tu vida se acortó para que pudieras ver lo que yo veo. Sus palabras calaron hondo en mí como un bálsamo. No me juzgaba, me mostraba la verdad. Y la verdad era que me había perdido a mí misma. Me había perdido en el mundo, en Internet, y había perdido a mi familia. Me había convertido en una extraña en mi propia casa, y solo ahora, cuando ya no estaba allí, podía ver el daño que había causado. Mi cuerpo estaba inerte, pero mi alma estaba más viva que nunca. Me mostró que mi muerte era en realidad un regalo. Fue un regalo para que pudiera ver lo que estaba sucediendo, para que pudiera ver el abismo que se abría entre mi familia y yo. Me dijo que no podía quedarme allí, que tenía que regresar. Tenía una misión, y esa misión era mostrarle al mundo lo que había visto, mostrarles que la distracción era un pecado, que la ausencia era un crimen, y que la idolatría de la tecnología era un veneno que corroía a la sociedad desde adentro. Fue en ese momento que comprendí que mi muerte no había sido en vano, y que mi vida, de hecho, apenas comenzaba, y mientras hablaba, sentí su amor, un amor incondicional, sin juicios, sin condenas. Me amaba, incluso con todos mis errores, incluso con toda mi ausencia, y este amor me llenó de esperanza, me llenó de valor, me llenó de ganas de vivir, porque sabía que no podía rendirme, no podía volver a mi vida anterior, ya no podía ser el Mateo que era. Eran las 3:05 p.m. la mes, y en ese momento comprendí que necesitaba cambiar, para poder cambiar el mundo. Fue un momento de completa revelación. Ese ser de luz no me ofreció el paraíso ni un lugar de descanso. Me ofreció la verdad, y la verdad era un espejo. Vi mi vida como realmente era, una secuencia de momentos perdidos, de oportunidades desperdiciadas, de conversaciones que nunca ocurrieron. Su voz era una melodía que me penetraba, me purificaba y me preparaba para lo que vendría. Me mostró que mi distracción no era un simple hábito, sino un pecado que me alejaba de Dios y de todo lo sagrado. Y su presencia fue un recordatorio de que tenía un propósito que había olvidado. Es increíble cómo solo cuando estamos al borde de la muerte comprendemos la importancia de cada momento. Siento un deseo inmenso de poder volver y hablar con mis hijos, mi esposa
y decirles cuánto los amo. Por eso siento un deseo inmenso de que más personas se registren y conozcan la verdad. Es como un llamado, un deber que siento mostrarles a todos que el tiempo que pasamos con nuestra familia es lo único que importa, lo único que nos conecta con algo más grande, con Dios. Y esa distracción digital, esta idolatría moderna, es una barrera que nos separa de lo divino y lo humano. Necesitaba regresar y advertirles a todos sobre esto. La voz del ser de luz no me dio tiempo para pensar, simplemente me invitó a ver. Y la primera visión me impactó con la fuerza de una revelación. Vi mi barrio, Coyoacán, pero no era como lo conocía. Las calles estaban abarrotadas, sí, pero la gente no se miraba a los ojos. Tenían la cabeza gacha, encorvada sobre pantallas que emitían una luz fría y pálida. No había risas, solo el sonido metálico de las notificaciones y el silencio de interacciones inexistentes. El olor a comida que emanaba de los restaurantes callejeros pasó desapercibido, y los colores vibrantes de la ropa tradicional y las paredes de las casas pasaron desapercibidos. La gente caminaba como fantasmas, perdida en sus propios mundos digitales, un abismo abriéndose entre cada uno de ellos. La vibrante vida de Coyoacán, que tanto había descuidado, había sido reemplazada por un desierto de conexiones artificiales. La segunda escena me llevó al interior de una casa. Era una casa como la mía, y el aroma a comida fresca, la misma que Sofía nos preparó, me llenó. Vi a una familia sentada a la mesa para cenar. La mesa estaba repleta de comida, pero el silencio era abrumador. Nadie hablaba. Padres e hijos tenían sus teléfonos en la mano, navegando por las pantallas, viendo vídeos, respondiendo mensajes. El calor de la comida se disipó en el aire, y la calidez de la conexión humana que debería haber existido ya se había enfriado. Lo único que se oía era el sonido de los clics y el zumbido de las notificaciones. Lo que debería haber sido un momento de unión y cariño se había convertido en un momento de aislamiento colectivo, y mi alma lloró, porque supe que esta era mi vida. La tercera visión me golpeó como un puñetazo en el estómago. En ella, me vi sentada en el sofá con el teléfono en la mano. Vi a Santiago, mi hijo, llamándome. Me pedía que jugara, que me enseñara un dibujo, que me contara cómo había sido su tarde. Y en lugar de girarme hacia él, solo hice un gesto, sin apartar la vista de la pantalla. Con cada saludo, con cada «hasta luego, hijo», una sombra oscura se extendía entre nosotros. Y cada vez que volvía la atención al teléfono, esa sombra se hacía más grande. Un muro invisible se alzaba entre nosotros. El aire se volvió denso. La ausencia de conexión se materializó. Y en lugar de risas y conversación, había un silencio triste, un vacío. Y vi, claramente, que el abismo que se abría entre nosotros era mi propia distracción. El mensaje más impactante de todos provino de una cifra que apareció en una pared, como si surgiera de la nada. En 8 de cada 10 hogares mexicanos, los celulares y las pantallas ya nos han robado más de 3 horas diarias de interacción familiar. Esta cifra, grabada en luz, me hizo estremecer. Representaba no solo mi problema, sino el de millones de familias. Y mi dolor, mi culpa, se convirtió en el dolor de toda una nación. Era la prueba fehaciente de que la distracción digital, esta idolatría moderna, nos estaba robando el tesoro más valioso. Nuestro tiempo, nuestra presencia, nuestra familia. La idolatría de las pantallas y las notificaciones, el miedo a la desconexión, la ansiedad de perdernos algo en Internet. Todo esto era un pecado que estaba llevando a la muerte espiritual de familias enteras. Tenía que regresar para mostrarles el abismo que se abría y para advertirles que el pecado de la distracción estaba llevando a la muerte espiritual de familias enteras. Fue en ese momento que mi deseo de permanecer en esa paz se convirtió en un grito de auxilio. Quería quedarme allí, en esa luz. Quería liberarme de la culpa y el remordimiento. Quería liberarme del peso que sentía, pero sabía que no podía. Y su voz, que era pura bondad, me dijo: «No puedes quedarte. Debes regresar para mostrarles el abismo que se está abriendo y para advertirles que el pecado de la distracción está llevando a la muerte espiritual de familias enteras».
Mi corazón, que se había detenido, ahora se llenó de propósito. Me mostró que mi muerte era, en realidad, un regalo. Fue un regalo para que pudiera ver lo que estaba sucediendo, para que pudiera ver el abismo que se abría entre mi familia y yo. Me dijo que no podía quedarme allí, que tenía que regresar. Tenía una misión, y esa misión era mostrarle al mundo lo que había visto. Mostrarles que la distracción era un pecado, que la ausencia era un crimen, y que la idolatría de la tecnología era un veneno que corroía a la sociedad desde adentro. Fue en ese momento que comprendí que mi muerte no había sido en vano, y que mi vida, de hecho, apenas comenzaba. Es una sensación indescriptible estar allí, en presencia de algo tan grande, tan puro, y tener la misión de regresar. Sentí una inmensa gratitud por esta segunda oportunidad, por esta oportunidad de enmendar mis errores. Y fue en ese momento que comprendí que no se trata de lo que perdí, sino de lo que puedo hacer de ahora en adelante. La urgencia de la misión me consumía. Tenía que regresar a Santiago, a Sofía, a mi familia. Tenía que demostrarles que había cambiado. Tenía que demostrarles que mi vida, a partir de ese momento, se centraría en la presencia. Vi el futuro y era sombrío. Vi familias desintegrándose, niños creciendo con padres ausentes, vínculos rompiéndose. Y no podía permitir que esto continuara. Tenía que regresar y hacer mi parte. Tenía que demostrar que el amor, la presencia y la conexión son lo único que realmente importa. Tenía que ser el ejemplo. Tenía que ser la voz que advertiría a todos. Y fue en ese momento que mi vida, a partir de ese momento, dejó de ser mía y se convirtió en un propósito. La misión era clara y estaba lista para cumplirla. No quería regresar. El deseo de permanecer en esa paz, de liberarme de la culpa y el remordimiento, era abrumador. El lugar del que venía se sentía como un infierno, pero la voz del ser de luz era firme, clara y llena de amor. No puedes quedarte. Debes regresar para mostrarles el abismo que se abre. Debes advertirles que el pecado de la distracción está llevando a la muerte espiritual de familias enteras. Mi corazón, que se había detenido, se llenó de un propósito que nunca antes había sentido. Mi misión era clara. Tenía que ser la mensajera. Tenía que regresar con mi familia, con mi cuerpo, y mostrarles lo que había visto. Mostrarles que el tiempo es nuestro bien más preciado y que nuestra presencia es lo único que realmente importa. Supe que mi vida, a partir de ese momento, se centraría en la presencia. De repente, sentí la conmoción, el dolor, el aire volviendo a mis pulmones. Mi cuerpo, que había estado inerte, ahora se retorcía y podía sentir cada músculo, cada hueso, cada nervio. El sonido de mi corazón latiendo de nuevo fue lo más hermoso que había escuchado en mi vida. Oí los gritos de Sofía, los llantos de los vecinos y oí la voz del médico gritando: «Ha vuelto, han pasado 5 minutos». No tenía pulso. El diagnóstico fue un infarto masivo. El equipo de emergencias, que ya me había declarado clínicamente muerta, estaba atónito. Sofía, que me abrazaba, me dijo que mi corazón había dejado de latir y que ya se habían dado por vencidos. Pero sabía que mi vida, de hecho, apenas comenzaba. Sofía y los médicos no podían explicar lo sucedido. Decían que era un milagro, que la ciencia no podía explicar mi regreso a la vida. Pero yo sabía que no era un milagro, era una misión. Mi regreso no era una coincidencia, era un propósito. Tenía que demostrarles que el pecado de la distracción, esta idolatría moderna, era un veneno que corroía la sociedad desde dentro. Tenía que ser la voz que advertiría a todos. Mi vida, a partir de ese momento, dejó de ser mía y se convirtió en un propósito. La misión era clara y estaba lista para cumplirla. Tuve una segunda oportunidad y no la desperdicié. Mi vida cambió radicalmente. Mi celular, que antes era mi adicción, ahora era solo una herramienta de trabajo. Lo usaba solo para lo esencial y el resto del tiempo lo guardaba. Pasar tiempo con mi familia se convirtió en mi prioridad. Apagué el celular al llegar a casa y lo guardé donde no me tentaran. Empecé a jugar con mi hijo, a hablar con mi esposa, a sentarme a la mesa y a disfrutar de largas cenas conversando.
Mi vida se convirtió en un testimonio y comencé a compartir mi historia para que la gente pudiera ver lo que yo veía. ¿Y tú? ¿Qué puedes hacer hoy? La respuesta es simple y directa. Apaga tu celular. Mira a tus hijos, a tus padres, a tu pareja. No pierdas tu tiempo con distracciones fugaces. Habla, escucha, vive el presente. No esperes a que tu vida se detenga para darte cuenta de lo que realmente importa. Recuerda que el pecado de la distracción es una sombra silenciosa que roba el tesoro más valioso de tu familia. No dejes que el abismo se abra. No dejes que el silencio llene tu hogar. No dejes que tu corazón se detenga. Empieza hoy, con un simple acto, y cambia tu vida para siempre. Desde ese día, mi vida se centró en la presencia. Me convertí en el padre que debía haber sido, en el esposo que debía haber sido. Comprendí que el amor no se trata de lo que damos, sino de quiénes somos. Me convertí en un padre presente, un esposo presente y un ser humano presente. Me convertí en la persona que debía haber sido, y mi vida, desde ese momento, se convirtió en una misión. Y mi misión es invitarte a hacer lo mismo. Cada vez que pasamos por una experiencia como esta, comprendemos que la vida es mucho más de lo que creemos. Entendemos que el amor es lo único que realmente importa. Y por eso siento el deber de compartir mi historia. Si te gustó y te conmovió, suscríbete y siente esta energía de transformación, porque es a partir de ella que puedo seguir compartiendo mi historia con tantas personas como sea posible. Porque, al final, lo único que importa es tu familia y ellos necesitan tu presencia, no solo tu atención. Y yo, Mateo, doy fe de que la vida vale la pena cuando somos nuestra propia presencia. Y lo único que podemos dejarles a nuestros hijos es nuestro tiempo. Y lo único que podemos dejarle al mundo es nuestra historia. Tu historia, a partir de hoy, puede ser la historia de una vida llena de presencia. Y lo único que necesitas hacer es apagar tu celular y conectarte con lo que realmente importa.